Antes de iniciar con el ingeniero Blandón, el rector de la Universidad, Eduardo Flores, acaba de comunicar que clases en horario normal y la tragedia en el sector oeste en Fundavico, Nuevo Chorrillo, se habla ya de 2 personas fallecidas por deslizamiento de tierra. Así que más adelante vamos a tener esa información. Ingeniero Blandón ya ha entregado el informe de Stiglitz sin Stiglitz, para decirlo mal y pronto. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, primero tengo que decirle a nuestra audiencia que en este momento debemos actuar con mucha cautela. Está lloviendo, tenemos un temporal. Hay que hacerle caso a las autoridades. Y por favor, las autoridades den la información rápida y a tiempo. Están circulando muchos información falsa que tiene una intención malsana de crear pánico. Hay un problema serio que estamos teniendo, inundaciones. Por ejemplo, Gatuncillo está aislado, pero eso es por las lluvias que han caído. Esos son procesos que se agravan por la existencia de un fenómeno atmosférico en el Caribe. Entonces usted tiene que tener todas las precauciones porque está lloviendo y va a seguir lloviendo durante las próximas 24 o 48 horas. Hay que prestarle atención a lo que digan las autoridades y no le esté prestando ni retuiteando cosas que no están pasando en el país. Esa es la primera cosa para la mañana de hoy. Mucha calma, mucha paciencia. Es preferible llegar tarde que no llegar nunca. Esa es una cosa que debemos tener claro. La gente que nos está escuchando en la radio, si usted vive cerca de las quebradas, de los ríos, aquí no hay río chiquito ya. Aquí todo es peligroso. ¿Por qué? Por las cabezas de agua que se acumulan cuando la gente tira basura, tira desperdicio, tala árboles. Entonces se crea una especie de represa y cuando eso se revienta viene un caudal de agua que no respeta a nadie. Así que téngale. Ahora hay que tener temor para actuar con precaución. Atención porque el Meduca acaba de poner en su cuenta de Twitter: suspendidas las clases en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Gunayala hasta segunda orden. Repito, Meduca acaba de poner en su cuenta de Twitter: suspendidas las clases en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Gunayala. Para mi gusto, eso lo dieron hacer desde anoche. Desde anoche. Pues parece, es lo ¿Por qué? Tenemos. Porque eso evita problemas, los padres que van a buscar a los niños, en fin, nos ahorramos a esta hora ya es difícil la operación de regresar a clases. Está increíble. Esto es más importante que nada ahora mismo. Exacto. Entonces, ciérrenlo y si mañana sigue ya, mantengan las clases cerradas, hombre, la aula cerrada. Bien, vamos al informe. Vamos al informe. Primero, me leí el informe, de manera que voy a leer, pero no lo comprendo totalmente. Soy franco, no soy especialista en finanzas, entiendo una gran parte de lo que está allí y voy a hacerle un par de comentarios sobre el informe. En primer lugar, debo felicitar a los panameños y el tico que estaba haciendo este informe porque creo que hay recomendaciones importantes en este informe. Creo que eso hay que reconocerlo. La gente que trabajó en esto sabe de lo que está trabajando. Sin embargo, creo que faltó un enfoque global. Aunque ellos recogen ahí el problema de educar a nuestro pueblo en entender lo que hay que hacer, el informe debió entender por qué el mundo está así contra Panamá, que es un poco lo que quería hacer el doctor Stiglitz. Este no es un problema nada más de Panamá, este es un problema del mundo. No está recogido en el informe de esta manera. Y el problema del terrorismo y el problema de la evasión de impuestos constituyen elementos importantes de irritación en países que normalmente han sido nuestros amigos. Esto es un problema. Entonces nosotros tenemos que entender lo que están pensando nuestros críticos para poder resolver el problema. Pero me llama la atención la primera recomendación. O sea, el diagnóstico está muy localizado, ese es mi punto de vista. Sí. Esta es una aldea global. Y entonces los problemas globales, no solamente financieros, migratorios, de transporte, de comercio, están íntimamente ligados. Entonces no podemos mirar el escenario internacional sin ver. Además no toca la nueva situación que se crea con la elección del señor Trump.
que pone más presión al sistema económico y financiero del mundo. De manera que las recomendaciones que ellos hacen, urgen resolverlas. Esa es la primera cosa. Pero fíjense de que la primera recomendación de ellos es que debemos tener una estrategia. Nadie va a ningún lado si no sabe para dónde va. Sí, no sabe para dónde. Si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces se tira el primer barranco que encuentra. Entonces hay que tener una estrategia para ver cómo modificamos, mejoramos y blindamos en coordinación con el mundo nuestra plataforma de servicios. Esa es la primera cosa que hay que tener. Pero no vale la pena. Hacer estrategia es una cosa excitante. A mí me gusta hacer estrategia. El problema es cómo la implemento. O sea, por eso la táctica y la operacionalidad de una estrategia es quizás el trabajo de hormiga, pero es el más importante. El segundo elemento que me gusta de las recomendaciones es que hay que tener un acuerdo político. ¿Cuántas veces hemos insistido nosotros que esta coyuntura requiere de un acuerdo entre las fuerzas políticas? No inventar sociedades civiles que aspiran a ser partidos, que quieren ser partidos, actúan como partidos, pero no quieren tener la responsabilidad de un partido. Entonces se dicen los impolutos, los moralistas, y entonces todos los que somos políticos somos inmorales. Es una especie de satanización de la política para crear la argumentación de la no política. Bueno, el hombre, decía Aristóteles, antes que usted y yo naciéramos, es un animal político. Entonces no podemos hacer estas transformaciones que propone el comité si no hay un consenso nacional. Y no puede haber consenso nacional en medio de la actual situación de confrontación social y política que tenemos. Claro. ¿Cuántas veces hemos insistido en eso? No puede haber consenso político si hay persecución jurídica. No puede haber. Ahí está usted, pues, la fiscal esta, ignorando una acción de un juez. Y ayer yo le decía, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos y a los panameños que cumplan la ley si la fiscal ignora una orden que debe cumplir de inmediato y no seguir investigando lo que no puede investigar, porque ya se le venció el término? O sea, creo que esa recomendación de ellos, de tener consenso político, es sana, es una condición sabia. La tercera recomendación importante es educación. Este país necesita conocer, pero para conocer tenemos que hablar el lenguaje de que la gente nos entienda. He escuchado a algunos miembros de la comisión, y reitero, felicito a la comisión por el trabajo que han hecho. Lo que hacen es certificar que las preocupaciones del señor Stiglitz son ciertas, igual que las que tengo yo, y yo soy panameño. Entonces, creo que hay que hacer una campaña de información, pero hay que hablar en un lenguaje que podamos entender. ¿Ah? Porque como estos son técnicos, no tienen que hablar para demostrarnos que saben. Nosotros sabemos que saben. Yo, por ejemplo, siento una gran admiración y respeto por el doctor Barletta, que creo que de ese grupo, independientemente de los demás, es el que técnicamente está más preparado. Él fue el creador del Centro Bancario Panameño. Exacto. Y si hay alguien que conoce de esto, el doctor Barletta. Pero hay que hablarle al país para que entienda. No te creas que esto es muy complicado. Cuando lo quieren hacer complicado, lo hacen complicado. Esto es sencillo. Para ser transparente tenemos que buscar el juego entre transparencia y eficiencia. ¿Y cómo hacemos que los intereses de Panamá queden protegidos, ¿no?, sin caer nosotros en la improvisación que nos hace hacer concesiones innecesarias para que, entonces, en vez de resolver el problema, lo que estamos estableciendo regulaciones tras regulaciones que hacen entonces imposible el desarrollo de nuestra plataforma de servicios. Hay una serie de recomendaciones. Por ejemplo, me gusta mucho eso de darle fuerza al ente regulador de los servicios no financieros. ¿Por qué? Porque eso está en el MEF. Ese organismo que debió multar a Mossack Fonseca no se atrevió ni siquiera a poner una multa a Mossack Fonseca. Que debió multarlo, por lo menos para que el mundo sepa que estamos bravos, pues. Sí. Por lo menos hay forma y contenido en el desarrollo de las cosas que uno hace. Hay un montón de recomendaciones técnicas y yo le recomiendo al gobierno que ponga a esta gente, primero a este grupo, con un grupo político y de comunicación para que los entrenes en cómo explicar esto. No creo que Barletta lo necesita mucho porque ya el doctor Barletta a lo largo de su vida ha aprendido mucho cómo explicar las cosas, pero hay gente que habla para demostrar que sabe. Yo hablo para que usted me entienda. Exacto. Yo intento comunicarme. Yo no intento demostrarle a usted que yo sé. Le he dicho que muchas cosas de las que están aquí no las comprendo,
Probablemente en el transcurso del día, en medio de esta lluvia, me detengo un poco y la entenderé. Y si no la entiendo, voy y pregunto. De manera que el informe es importante, pero tenemos que hacer que este informe sea de una contribución para bajar la presión del mundo contra nosotros. ¿Y cómo? Bueno, aquí se han tomado decisiones en legislaciones. Vaya, pregunte si eso se está instrumentando, porque el problema no es legislar, claro. El problema es cumplir la ley. Entonces, creo que una recomendación importante de ellos es tener un organismo que le dé seguimiento a la implementación de las cosas que estratégicamente disponemos o que legalmente hacemos. ¿De qué sirve establecer leyes si no las vamos a cumplir? El mundo está en los ojos sobre nosotros. De manera que, reitero, y para terminar este tema, y no agotarlo aquí, porque a mí no me gusta hacer explicaciones de cosas que yo no domino todavía, creo que en términos generales la comisión dio un avance importante. Y es más, yo creo que este informe lo debieron publicar desde octubre, que estaba listo. Estaba listo. Y hay que hacer un gran debate nacional de esto, para que todos los panameños estemos informados y dejemos de estar hablando tonterías por ahí. Estas son las cosas que tenemos que discutir. Esto, educación, reforma sanitaria, reforma a la justicia. Estos son los temas que debemos estar discutiendo y no discutiendo tonterías por tweets. Bien, yo tengo una responsabilidad aquí. Quiero hablarle un poco sobre cambio democrático. Fíjense, escuché una declaración del diputado Cuen, creo que fue una reunión en Antón por ahí. Pero déjeme darle el marco conceptual del problema de cambio democrático, porque uno siempre debe partir de lo general a lo particular, y entonces de lo particular a lo general uno puede desarrollar ordenar el pensamiento. Cambio democrático que surge a la vida política por allá por el gobierno de Pérez Valladares, gana las elecciones con Ricardo Martinelli, con una inscripción de 120,000 personas. ¿Por qué Ricardo Martinelli logró convertirse en el año de 2009 en la antítesis de la política? De la política. Él era el Trump de nosotros de ese momento, para que sepan. No solamente en términos, porque son muy parecidos en hacer política. Los empresarios tienden a hacer política como hacen negocios. Algunas veces bien, algunas veces convenciendo, algunas veces rudamente. Ustedes miren a Trump para que usted vea y recordarán a Ricardo Martinelli. Es digamos, la palabra hecha acción. Exacto. Es al revés de lo que piensan mucho y no hacen. Bueno, Ricardo hacía y pensaba poco. Pero en el hacer, obviamente hizo cosas importantes para el país. El Cambio Democrático gana las elecciones con un partido pequeño en una alianza, va a un segundo proceso electoral, pierde por la falta de una comprensión estratégica, pero queda con un partido grande. Y tiene una ventaja estratégica en este momento. ¿Y sabe cuál es la ventaja de Cambio Democrático, estimados televidentes? Que Varela es su principal promotor. Es como su campaign manager. No deja espacio para que los panameños tengamos, no se puede dejar de pensar en Martinelli por el gobierno. Este gobierno tiene a Martinelli como su objetivo. Todo está dirigido en torno a Martinelli, cómo destruir Cambio Democrático. Entonces, ¿qué ha pasado? Cambio Democrático ha sido convertido en la única fuerza de oposición existente en el país. Y fíjese que ayer le dije que el PRD necesita rehacer una estrategia para hacer oposición, para ser un partido de oposición. Hoy Cambio Democrático tiene una ventaja, con menos hacer, pero con mucho impulso del gobierno. Se ha convertido en la Se ha convertido en el... cuando usted habla de oposición en Panamá, ¿usted en qué piensa? En Ricardo Martinelli y Cambio Democrático. O sea, la primera cosa, una ventaja que tienen ustedes, si ahí hacemos una encuesta, Cambio Democrático está de primero en las preferencias electorales. No se engañen. No se engañen. ¿Y por qué? Porque las elecciones siempre se hacen sobre una pregunta muy sencilla. ¿Sabes cuál es la pregunta que el electorado resuelve? ¿Estoy yo hoy, el día de las elecciones, hoy mejor que hace 5 años cuando gobernaba Ricardo Martinelli? Si la respuesta es sí, estoy mejor, voto contra Martinelli. Si la respuesta es no, voto a favor de Martinelli. Así de sencillo. Entonces, como el gobierno está obsesionado con Martinelli y toda la estructura del Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, están empujando a ver cómo lo destruyen, lo que lo hacen más fuerte. Entonces, Cambio Democrático tiene ahora cosas que conspiran contra ello. Es que no ha podido lograr la reestructuración del partido, reorganizar su estructura de mando.
Y como consecuencia, tienes muchos mandos. Una voz que tiene el control de todo en términos, no solo porque la gente lo mira nada más que, no, es que él tiene la plata. No, no, es que ya en este momento no cuenta la plata. No hay duda de que el líder máximo es Martinelli. No tengan duda de eso. Pero están surgiendo nuevos grupos, como pasa normalmente cuando hay una salida de un dirigente de la naturaleza de Ricardo Martinelli, y entonces el Cambio Democrático tiene tantas líneas como Grupo Hayas. Entonces no tiene una línea de acción. Su ventaja es que Varela hace para que todo el mundo piense en una sola línea en Cambio Democrático, en la oposición. Pero si Varela dejara de estar hostigando a Cambio Democrático, las falencias, los errores, las debilidades de Cambio Democrático flotaran. Entonces, Cambio Democrático enfrentará hoy, en los próximos meses, una cosa importante a la cual debe prestarle atención. Van a haber intentos por dividirlos. Y habrá gente que piensa que no, que es un nuevo partido. Yo recuerdo en el año de la invasión, ¿te se acuerda? Que todo el mundo hablaba que el PRD estaba destruido. Exacto. Que ese partido no daba un centavo. Vino la invasión, no, que hay que pagarlo, hay que cambiarlo, hay que es un nuevo partido. ¿Qué pasó en el año 94? ¿Quién ganó las elecciones? El PRD. El PRD porque era la única oposición. Exacto. Todo el mundo que hablaba de que el PRD en la invasión estaba muerto, se equivocaron porque vieron a Ernesto Pérez Valladares, Gerardo González, Michel Doen, el doctor Cárdenas, el Fito Duque y todo un conjunto de dirigentes reconstruyó la propuesta electoral PRD y no había terminado todavía los rumores de los aviones tirando bombas cuando ya el PRD era presidente. Entonces que nunca le den por muerto eso de que esos no van para ningún lado, esos análisis de olfato, no le haga caso. Entonces Cambio Democrático debe tomar una decisión sobre reestructurarse, pero la división sería su muerte. Y yo creo que en eso Martinelli tiene razón cuando habla y advierte de que la creación de nuevos partidos con Cambio Democrático, de que porque vamos bien en alianza, eso no funciona. Sí. Creo que Cambio Democrático debe reestructurarse para tener una participación política más coherente, más a tono con lo que viene en el 17, que van a ser momentos muy difíciles para el mundo y en particular para nuestro país, porque hay que articularnos frente al problema. Yo muchas veces le he venido repitiendo a ustedes que el problema económico y financiero del país es más importante que el problema electoral, porque el problema económico y financiero lo pueden deshacer y reconstruirlo toma mucho tiempo. Decidir quién va a ser el próximo presidente de Panamá lo hacemos los panameños en los últimos 5 meses del año 2019. Pero el recomponer la economía nos tomará décadas. Sí. Entonces, por eso es importante que Cambio Democrático pueda rehacerse. Cuentan con la ventaja de que Varela no hace que los panameños dejemos de pensar en ustedes como opción electoral. Pero cuando ellos rehagan su estrategia, puede correrse el riesgo que él se dé cuenta de lo que yo estoy diciendo y actúe en consecuencia y entonces saldrán todas sus falencias. Ustedes necesitan recomponer una dirección para participar más activamente. Por ejemplo, usted tiene una bancada de 25, dividida en 2 y a veces en 3 y a veces en nada. Pero como no hay una dirección cohesionada, entonces no hay un partido cohesionado. La única cosa de cohesión que tienen ustedes son los ataques del gobierno. Y eso le ha servido para 2 años y medio, pero eso no es suficiente para ganar. De manera que Cambio Democrático, no importa lo que haga el gobierno, seguirá siendo una fuerza importante. Hoy por hoy son la fuerza indiscutible de la oposición y gozan de la simpatía popular. Le guste o no le guste a lo que yo estoy diciendo. El PRD marcha en segundo lugar. Y si el PRD se recompone rápidamente y retoma la posición de oposición, va a competir con ustedes en una ventaja, que es que tienen una estructura organizativa ya con una sola línea. Si no lo hacen, ustedes seguirán teniendo la ventaja. Pero el país se moverá también en la búsqueda de soluciones independientes. No se engañen, ahí están los Estados Unidos, donde el señor Trump, un outsider, como le dicen los norteamericanos, con un discurso antipartido, con un discurso atrevido, con un discurso que ha puesto al mundo a ver para dónde va la balanza, que acaba de anunciar que se va a salir de
del Tratado del Pacífico, que toma medidas que todavía no anuncia su gabinete, que lo que nombra nos da a nosotros la idea de la ultraderecha que viene o de la revolución que él promete. No sé qué va a pasar en los Estados Unidos. En realidad le daré seguimiento, pero más me preocupa lo que no pasa en Panamá. Por eso retomo el papel, el documento de los técnicos panameños, que los felicito por el trabajo que han hecho, para que junto a todos podamos reconstruir nuestra plataforma y de paso abramos paso al debate político, haciendo concesiones políticas para bajar la tensión. Exacto. Fíjese lo que está pasando alrededor de nosotros. La oposición venezolana, con muertos y heridos, está sentada negociando. La oposición en Colombia está sentada negociando un acuerdo de paz. Y parte de las recomendaciones de este grupo, que vio los papeles de Panamá, es: nosotros no debemos salirnos de ningún diálogo. Nosotros no debemos ir a la confrontación internacional y tampoco a la confrontación nacional en un momento tan serio como este. Nosotros necesitamos acuerdos con Colombia. Colombia es un socio muy importante para nosotros, pero necesitamos consenso. No podemos estar tirando políticas migratorias por un lado, sí, controversias por otro lado, de acusaciones y de usar la justicia para lo que no debe ser. Tenemos que bajar el tono, entendernos y buscar soluciones. Para eso se necesita el consenso de las fuerzas políticas organizadas, vale decir, los partidos políticos. Después, las fuerzas y gremios organizados, vale decir, los trabajadores, los educadores, los artistas, los intelectuales, ¿no?, los empresarios, que son importantes, los banqueros. Entonces, ese consenso solo es posible hacerlo en un país en calma, en un país que tenga la suficiente capacidad de actuar con inteligencia, con el corazón frío, ¿no? Y no estar impulsado por la revancha o por el odio, sino impulsado por los intereses nacionales. Debemos aprovechar este trabajo de estos panameños para que él sea el documento que nos permita sentarnos y hablarnos en serio y con respeto. Que no se diga nada más. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo.